En este examen de las teorías de género como teorías científicas que estamos haciendo, hemos visto primeramente que no cumple el criterio de la falsabilidad, y nada más que por eso ya no podría considerarse que estamos ante una teoría científica. Cualquier teoría que quiera ser científica tiene que tener ese carácter falseable. Bien, pero vamos a pasar ahora a un segundo aspecto importante, que es la elusión del dato empírico. Efectivamente, se elude, se evita el dato empírico. Se llega a un reduccionismo cultural por parte de las teorías de género. ¿Por qué? Pues porque el sexo, como entidad biológica y natural, se convierte en realidad deconstruida, es deconstruido, se niega su propia existencia, se le ignora. Se ignora, en la ideología de género es ignorada, y en la teoría queer es reducida a una construcción cultural. ¿Cómo se construye una teoría científica? Pues tiene diferentes pasos. El primero sería la observación. Observamos los datos de la realidad y los recopilamos. Nos basamos entonces en la observación para recopilar información. Una vez que hemos hecho eso, establecemos generalizaciones empíricas. Es decir, ya no se trata de evaluar solamente el comportamiento particular de determinado fenómeno, determinado hecho, sino que establecemos generalizaciones. Oye, cada vez que se hace esto, ocurre esto otro. Cada vez que se produce este fenómeno, se da esta consecuencia. Hay que generalizar. Segundo paso para la elaboración de una teoría científica. El tercero sería establecer relaciones lógicas entre los datos y los hechos observados. Hay que establecerlo, hay que establecer leyes, hay que ver de qué manera hay una relación lógica entre ellos. Oye, he visto que esto se quema, pero se quema cuando le acerco la cerilla encendida. Esto es interesante. Hay que establecer estas relaciones, sean causa-efecto o sean del tipo que sea. Y una vez que ya hemos recopilado los datos de la observación, que hemos establecido las generalizaciones empíricas, que hemos establecido también estas relaciones lógicas entre los datos y los hechos, hacemos una hipótesis, establecemos una hipótesis que podrá considerarse científica si es contrastable, como hemos dicho. Bueno, pues aquí se da el reduccionismo cultural de las teorías de género. ¿En qué fase? Fundamentalmente en la primera, cuando de los datos que observamos hay una parte que no se tiene en cuenta. ¿Qué parte no se tiene en cuenta? La realidad corporal sexuada. Eso no se considera para nada. No quiere decir que no se utilicen datos o hechos empíricos. Y de hecho los ideólogos de género sí utilizan esos datos y los mencionan. Voy a decir cuáles son, ¿no? Voy a decir algunos de ellos. Por ejemplo, han existido épocas de opresión patriarcal. Bien, no lo vamos a negar. Han existido esas épocas de opresión patriarcal que han influido en la identidad sexual. Muy bien. ¿Cómo? Pues marcando roles. También puede haber roles, un segundo hecho, marcados por una determinada visión cultural. Vale, lo admitimos. Sigo viéndolo, tengo aquí anotado unos cuantos. Otro hecho, pues la no exclusividad del sexo biológico en la conformación de la identidad sexual. Es verdad, el hecho de que tú nazcas hombre no siempre implica que desarrolles tu masculinidad. La masculinidad, como bien decía el doctor Nicolosi, que en paz descanse, es una conquista, debe desarrollarse. Luego, el mero hecho de tener un sexo determinado no te da automáticamente esa identidad sexual definida, fuerte, sólida. Vamos a ver, otro hecho empírico. Pueden ser las contribuciones del movimiento feminista y de los movimientos LGTBIQ
en el reconocimiento del respeto a grupos de personas determinados. Puede ser que sin el movimiento feminista, puede ser que sin el movimiento gay, puede ser que sin estos movimientos no se hubiese llegado a respetar tanto a determinados grupos de personas. Lo admitimos también como hecho. Muy bien. Otro hecho, pues, que existen estados intersexuales. Ciertamente, hay personas que no son XX ni XY. Te puedes encontrar un XXY. Te puedes encontrar también con casos de hermafroditismo. Hemos hablado ya algo acerca del hermafroditismo, ¿no? Nos podemos encontrar con estos casos de disforia de género. Y asociado a todo esto, también una evidencia empírica de la comorbilidad asociada. La comorbilidad es aquello, pues qué digo yo, que acompaña al mal principal. El hecho de tener disforia de género no solamente se reduce todo su perjuicio, todo su malestar a esa disforia en sí, sino a lo que puede conllevar psicológicamente, a lo que puede conllevar de marginación social. Es decir, hay una evidencia empírica de sufrimiento acompañado, colateral al problema principal. Luego eso existen. Bien, aquí tenemos una serie de datos empíricos y datos contrastables y observables en la realidad. Pero ahora viene de qué manera se elaboran las categorías. En las teorías de géneros, ¿cómo se elaboran las categorías? Y ahí veremos que hay un clarísimo reduccionismo cultural al utilizar estos datos, y no otros. Si yo me describo a mí mismo, por ejemplo, empiezo a decir cosas reales. Sí, tengo los ojos marrones, tengo el pelo corto, tengo, pues no sé, tengo un polo azul puesto en este momento. Todo eso sí, de alguna forma me está describiendo. Pero ¿y si yo en mi descripción me niego a utilizar que soy varón? ¿Y si yo me niego a utilizar que mido 1,70? ¿Y si yo me niego a utilizar que tengo tal grado de delgadez o de gordura? Si evito una serie de datos, no me estoy describiendo bien. Esto es lo que hacen las teorías de géneros. Eluden una serie de datos observables en la experiencia para quedarse solamente con los que tienen una naturaleza cultural y en determinado sentido, no en todos. Lo continuaremos viendo si Dios quiere.